Este video es el trabajo final de la materia Problemáticas de la Teoría Literaria y Semiótica, cursado en la Maestría de Filosofía de la Universidad Católica Argentina, bajo la guía de la profesora María Lucía Pupo. El texto literario que he elegido para esta ocasión no es un cuento, no es un poema, sino que he optado por una carta. Se trata de una segunda epístola de una serie de 7 que lleva por título general Vita, la antesala de la incertidumbre, una cruzada epistolar. El autor y la motivación detrás de esta particular elección textual serán revelados al finalizar de la exposición. Por ahora los invito a que me acompañen a transitar por estas palabras con soltura, sin ideas preconcebidas y dispuesto a la sorpresa. Lo que sí puedo expresar en inmediatez es el recorrido de esta presentación, que se va a estructurar en 2 momentos. Primero, la revelación de la carta, que es una primera aproximación al texto, y segundo, a la inmersión conceptual, es decir, a una reflexión profunda que busca volcar y articular los conceptos y categorías de semiótica y teoría literaria aprendidos en la maestría. A lo largo de este análisis, procuraré desentrañarle el enraizamiento que nutre a los símbolos, a los textos, a los discursos, a través de sus códigos, el entrañamiento, la función poética, la ficción, la hipertextualidad, entre otros conceptos fundamentales que se entrelazan con la epístola. El acto de escribir y de interpretar los escritos a partir de esta materia no volvió a ser el mismo. Esta cursada me permitió ir más allá de la mera identificación de las estructuras verbales, visuales y sonoras en los textos, sean estos literarios o no. Me brindó la aprehensión intelectual de la multiplicidad y la riqueza que produce este escenario de análisis y entendimiento. Son precisamente estas herramientas teóricas las que me permiten ver y comprender un sentido que sin ellas permanecían invisibles a nuestra percepción y a su deleite. Con ustedes, la segunda carta a la doncella Vita, titulada La lucha interna y la melancolía del tiempo. Vita, mi amada confidente, imagina un navío azotado sin tregua por las olas de la duda. Esa carne que soy, atormentada y sedienta, con la impetuosa necesidad de desentrañarse. En lo profundo de mi alma reside una obligación ineludible: desnudarme ante la razón, exponiendo mis juicios en la dolorosa búsqueda de un desocultamiento que sangra de moralidad. Siente la corrupción que lacera mi armadura corpórea, espejo de mis principios desorientados, ajenos a este tiempo. Soy un espectro de virtudes añejas, un caballero desterrado de su era, cuyo aliento se pierde en el suspiro de lo que fue, inexorablemente desactualizado. La extrañeza de este mundo, con su laberinto de significados, me asalta con la angustia de inmanentes crisis, reflejándose en la perplejidad de un instante que se dilata hasta la eternidad, fundiéndose con mis cotidianos padecimientos. Mi viejo espíritu de lucha se ha extraviado en los recovecos de la memoria.
prisionero de un ayer ajeno, marchito por la tortuosa carnalidad del pasado, un inconsciente extravío temporal que se atreve a juzgar sin asumir el peso de su propia existencia. Mis pensamientos avanzan con la fatiga del alma, pero mi vida permanece en una dolorosa quietud. La vida, para mí, es un estanque sombrío, aguardando una perturbación, una onda tenue que quizás despierte esta inmovilidad, pero solo se agita superficialmente aquello que hiere, lo que perturba mi sosiego y enciende la desesperación. Aunque mi ser rehúye al tormento patológico, este se filtra en mi ánima, transmutándose en cada una de mis facetas. Soy un impersonal desolado, un dictador enérgico que en sus momentos de flaqueza se disfraza de baluarte defensivo, intentando sostener a un ser quebrantado en su núcleo, consciente de su desdicha, e intentando una reconstrucción que oscila entre la creación y la ruina. La sangre fluye y el aire, esa nada tangible, se introduce a la fuerza en mis vías, como una obligación resistida. Aire invisible que se siente igual que el tiempo, compartiendo ritmos y compases, pero no voluntades. Mis pensamientos son testigos de una condición impuesta, anhelando el descanso, el vital oxígeno de una fe celosamente guardada, de la apatía calculadora del instinto de supervivencia. Soy una máquina vetusta que simula vida, una sacra inmaterialidad dudosa que exhala los duelos de lo que fue, sin vislumbrar esperanza en lo que será. Carne resecosa de años vividos, implorando compostura, aferrándose a la ilusión de que la salida reside en aquello que lo envenena. Carne en vigilia perpetua sin las pascuas que traen consigo el don del olvido y del silencio. Con respeto, caballero inactual. La carta escrita por el caballero inactual a esta doncella Vita, conocida como la amante confidente, ejemplifica principalmente el tipo de comunicación interpersonal mediada e ilustra fuertemente la preocupación de la semiótica por la significación. La carta se enmarca claramente en la comunicación interpersonal, aunque es mediada por, por escrito, es decir, no se da una relación cara a cara. De hecho, que involucra al caballero inactual como emisor y a Vita como la destinataria. El emisor tiene la clara intención de desnudarse ante la razón y exponer sus juicios en la dolorosa búsqueda de un desocultamiento. Vita es la amante confidente que debe reconocer e interpretar el texto y el producto del proceso del emisor. El caballero inactual le pide explícitamente que imagine, que siente, buscando así la gran comprensión de su amada. Además, el contenido de la carta se enfoca intensamente en la problemática de la significación, que es la preocupación central de la semiótica. El autor está profundamente preocupado por su propia significación y su incapacidad para producirla o alienarla con el mundo. Se refiere a sí mismo en términos como, por ejemplo, un espectro de virtudes añejadas, un caballero desterrado de su era,
lo que constituye una significación que el mundo moderno no logra decodificar o aceptar. La carta también expresa angustia por la falta de sentido. Cuando se refiere la extrañeza de este mundo con su laberinto de significados, me asalta con la angustia de inmanentes crisis. Su lucha interna es esencialmente semiótica, una crisis de identidad o de significado personal frente a una realidad. Este caballero inactual está enviando un mensaje que no es simplemente informativo, sino profundamente cargado de significación sobre su estado de ser, carne resacosa de años vividos, implorando compostura, aferrándose a una ilusión. El concepto de efectividad de lo ficticio que introduce Félix Martínez Bonatti en el texto de Pavel es crucial para entender el impacto de esta segunda carta. La paradoja central de este concepto es que lo ficticio no es real, pero tiene la capacidad de ser efectivo. Es decir, aunque aceptemos que un personaje o una situación no son reales, le atribuimos el poder de interesarnos, pero sobre todo de conmovernos. Es válido entonces analizar la presente epístola bajo esta luz, la inmaterialidad ficticia del emisor. Este emisor, que es el caballero inactual, es por definición un individuo ficticio, una construcción literaria, con un nombre arquetipo que lo ancla en un tiempo mítico o pasado, pero no tiene la existencia real en el mundo profano, diría Pavel. Basándonos en la teoría de la semiótica y semiología de los autores Saussure y Peirce, y también de los conceptos de discurso y semiosis, según lo establece Humberto Eco, Lotman y Verón, vamos a intentar dar algunas apreciaciones que podemos visualizar en la presente misiva. El texto de la segunda carta constituye un discurso al ser un texto contextualizado, según la visión de Parret, donde la contextualización clave es su formato epistolar y su función de confesión íntima o desnudo existencial, si se quiere, que está dirigida a una amante confidente llamada Vita. El texto, según Lotman, es un conjunto sígnico coherente que desarrolla el tema de la crisis existencial mediante una serie de metáforas consistentes. Quisiera volver un poquito a la contextualización del discurso, ya que el contexto de una carta personal a una confidente establece una intención comunicativa de máxima honestidad y vulnerabilidad. Con respecto a la semiosis, que es el proceso por el cual un signo significa, en esta carta está marcada por la construcción del signo caballero inactual y evidentemente el padecimiento o sufrimiento de este caballero. Acá la persona es el signo. El autor, al afirmar que caballero inactual, crea un signo complejo que resume su conflicto. Un caballero se remite acá a un código de virtudes, de honor, de lucha, de una época pasada. El signo icónico que marca ese sentido de lo añejo como lo establece el texto. Pero aparte de ser caballero, la característica específica de este caballero es que es inactual, que es otro código
que niega la pertenencia al presente, reforzando la sensación de destierro, de anacronismo y melancolía. Si tendríamos que establecer un código metafórico, podemos alucir que se utiliza un código lingüístico denso, unificador, que evoca la lucha y la decadencia esenciales para la semiosis del conflicto. La semiosis se da en la lucha y el tormento, en la decadencia y en el estatismo, en el tiempo y la existencia. Este código no solo comunica el contenido, sino que también refuerza la identidad del enunciador como un ser erudito, reflexivo, pero fatalmente desfasado. Según Eliseo Verón, el funcionamiento de todo discurso depende de dos tipos de gramáticas, que nunca son idénticas, las de producción y las de reconocimiento. De la gramática de producción corresponde el proceso de generación del discurso por parte del caballero inactual. El autor realiza varios actos ilocutorios, entre lo que se destacan confesar, lamentarse, autoanalizarse y demandar empatía. También aparece una cierta elección léxica del uso de la primera persona cuando expresa esa carne que soy, mi viejo espíritu, y el tono solemne son las marcas de la enunciación que dejan una huella de producción o de proceso de producción. El texto es la prueba de su enunciación y su intento de reconstrucción que oscila entre la creación y la ruina. Con respecto a la gramática de reconocimiento, corresponde el proceso de consumo y recepción del discurso por parte de la destinataria Vita. La designación de Vita como confidente implica que la gramática de reconocimiento esperada es la de comprensión total y no la de censura. El autor anticipa que Vita compartirá el código necesario para descifrar la complejidad de su sufrimiento. Aunque el autor espera comprensión, la gramática de reconocimiento de Vita jamás será idéntica a la gramática de producción del autor, es decir, la vivencia que tiene éste. El significado final de la semiosis se constituye en este encuentro, en la distancia entre la intención esperada y la recepción efectiva y confidente. Según en el marco de Gerard Genette, podemos incluir la presente misiva en un análisis transtextual. Analicemos primero la architextualidad, es decir, la relación de género. Esta categoría define la pertenencia del texto a un conjunto de categorías generales o géneros literarios. Este arquitecto, por ejemplo, en su formato y en su constitución con destinatario, claramente corresponde a una carta-correspondencia epistolar, ya que inicia con un vocabulario formal, Vita, mi amada confidente, y cierra con una firma cumpliendo la convención formal del género epistolar. También encontramos en la misiva un estilo de ensayo filosófico o prosa poética lírica. El enfoque es la representación abstracta sobre la existencia, el tiempo, la moralidad, la identidad, elevando la carta más allá de una simple misiva personal. Y por último, encontramos también una confesión introspectiva. El texto se organiza en torno
a la autoexposición del alma atormentada, a un arquetipo propio del romanticismo mezclado con existencialismo. Cuando hacemos alusión a la paratextualidad, es decir, la relación con los elementos periféricos, podemos encontrar el título principal de la obra. Según la carta, indica que este texto forma parte de una serie o ciclo o de otras misivas, cuyo título es La lucha interna y la melancolía del tiempo. Define el contenido temático principal de la carta. Otra función paratextual está dado por el destinatario, lo vocativo, cuando afirma que Vita es el amante confidente. Establece un tono íntimo y confidencial. Vita, la vida, sugiere un destinatario alegórico o una personificación de la vida misma crucial para la interpretación de sus palabras. También aparece lo curioso en su firma, ¿no? Ese remitente de persona, máscara, de caballero inactual. Esta firma es un seudónimo, en realidad, que resume el contenido de la carta. Las personas que se sienten un espectro de virtudes añejas y desterrado de su era. Y por último hay un epígrafe, intertítulo, el numeral romano I, sugiere una estructura formal de ensayo o un fragmento de una obra mayor. También podemos ver acá la hipertextualidad, esta relación de imitación. La carta se escribe como un hipertexto que deriva de un hipotexto genérico no específico mediante la operación de imitación o pastiche de estilo. Este hipotexto podemos encontrar la literatura romántica, la literatura gótica, una literatura existencialista. Decimos que imitación de estilo o pastiche por el lenguaje formal, denso y cargado de metáforas que utiliza. Imita la voz de un intelectual o poeta del siglo XIX. También podemos encontrar en el hipotexto la filosofía de la angustia y la melancolía, ¿no? Una imitación temática, acá podemos decir. El texto emula la preocupación por el tiempo que corroe, la inmovilidad de la existencia, la desorientación moral y la búsqueda de sentidos como tópicos centrales de la literatura filosófica. Y también aparece el arquetipo de héroe anacrónico. Esa transformación de persona. El autor toma el arquetipo del pensador desfasado y melancólico y lo renombra, creando una máscara que le permite expresar su crítica en el tiempo moderno. Estimada profesora, se me hizo largo el video. La verdad que no tenía intención que resulte tan largo. Téngame paciencia, igual que mis compañeros. Agradezco todo lo que me enseñó. Elegí esta carta, yo soy el autor de esta carta. En realidad son 7 cartas dirigidas a la vida. La carta es un ejemplo, como se dijo, de una comunicación interpersonal. ¿Sí? Si bien se parece como un lamento poético o guión filosófico, la idea es mostrar cómo un personaje puede tener un instinto de supervivencia de lo moral dentro de su propia época, en el cual se siente inmensamente incómodo. Sin más para decirle, vuelvo a decirle gracias, profesora, por todos los aportes y los conocimientos que he recibido.